nervios y en la clase que viene, la topografía, que es en realidad unir músculos, huesos, ligamentos con vasos y nervios, como para integrar todo lo que hemos visto en el año. ¿Alguna duda del parcialito? No, profe. ¿Algún error que hayan encontrado? Nada, buenísimo. Entonces vamos. Una consulta. Te escucho. No, es para el parcial. ¿Cuándo sería la fecha? La primera semana de noviembre. Y entraría solamente en nervios y vasos, ¿no? Vasos, nervios, topografía. Buenísimo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, sí, ahí yo vi hace un ratito que habían subido una clase asincrónica. ¿Ese tema entra en el parcial? No, en el final. Ok, gracias. Lo pusimos porque ustedes no tenían clase y queríamos completar un tema que no habíamos visto. Bien. Acá le voy a mencionar una parte de un tema que ya no lo desarrollamos en la materia. Repito lo que ya les dije hace varias veces durante el año. Usted tiene una materia muy descargada de contenidos respecto de años anteriores y ni que hablar de otras universidades. Nosotros nos enfocamos mucho a lo musculoesquelético, porque creemos que es algo bien básico, algo acorde al primer año, y lo que es la anatomía de sistemas, la anatomía tanto del sistema respiratorio, cardíaco, sistema nervioso central y demás, lo vamos corriendo un poquito hacia otras materias, algunas dentro del mismo año, pero ya en el segundo cuatrimestre, otras en el algunas en el primer año, en el segundo cuatrimestre, y otras en el segundo año, y seguramente tengan que seguir construyendo sobre la anatomía. Así que, si alguien piensa que esta anatomía ha sido difícil, no me gustaría haberlos visto años anteriores, ni que hablar en otras universidades, ¿no? Pero aún así hay cosas que hay que por lo menos tener una pincelada para poder comprender algo del tema, ¿no? Y uno es, si vamos a hablar del sistema circulatorio, de dónde surge todo esto, ¿no? Y dónde está. Algo habrán visto ya, supongo, en fisiología, así que espero que no sea algo nuevo del todo. ¿Dónde está alojado el corazón? A ver si me pueden ayudar ahí. ¿Cómo se llama este espacio? Entre medio de los pulmones. Bien, ¿y qué nombre recibe ese espacio? ¿Está bien lo que mencionás? Mediastino puede ser. Es el mediastino, que no solamente está limitado hacia los lados por las pleuras de los pulmones, es decir, la membrana que recubre a ambos pulmones, sino también por detrás, por la columna vertebral, la columna torácica, parte de la columna torácica en realidad, y por delante por el esternón, dejando más o menos cubierto ese mediastino, ¿no? No todo el mediastino está ocupado por el corazón, sino que hay ciertos espacios aéreos que sirven a modo de protección o de paso de otras estructuras. Bueno, en el mediastino no solamente se aloja el corazón, sino lo que se llaman grandes vasos, que son los vasos que llegan y salen del corazón, y algunas glándulas, pero nosotros nos vamos a enfocar en los vasos.
Ya les han mencionado cuáles son los vasos que llegan llegan y salen del corazón. ¿No? Al corazón no, pero sí algunos que van pegados a los nervios. Bien, bien, bien. Bueno, del corazón, y tal vez ya se van a dar cuenta que lo han escuchado, llegan venas que traen sangre de todo el cuerpo y salen arterias que son las que llevan sangre a todo el cuerpo. Y dentro de estas arterias hay una que es muy famosa, que es la arteria aorta. Sería la principal arteria de nuestro cuerpo, porque es la que se va a encargar de distribuir la sangre hacia absolutamente todo el cuerpo. Incluso los vasos del propio corazón nacen del inicio de esta arteria aorta. Y los vasos por los cuales toda la sangre del corazón, toda la sangre del cuerpo, perdón, retorna hacia el corazón, son las venas cavas. En este caso van a ser dos, una que viene por arriba y otra que viene por abajo, lo que le va a dar el nombre de venas cavas superior e inferior respectivamente. Y como pueden suponer, estas venas, las que vienen de arriba, recolectarán la sangre de la cabeza y de las extremidades superiores, y la que viene de abajo, del tronco, el abdomen y las extremidades inferiores. Por un sistema de red más complejo, obviamente, pero que confluyen en esos grandes vasos. Les decía recién que ese mediastino no solamente está limitado hacia el lado por las cavidades pleurales, sino hacia adelante por el esternón, hacia atrás por la columna. Y vean que hay espacios los cuales no están ocupados por el corazón, sino por aire, en este caso acá adelante, y por detrás por vasos y otros conductos que corresponden al sistema digestivo, como el esófago. Bien. Sacamos el corazón y solamente vemos el inicio del sistema arterial. Esto es lo que se llama el arco o callado aórtico. Dice, la aorta tiene varias porciones. Una porción que del corazón sube, se llama aorta ascendente, perdón. La porción horizontal es ese arco que les menciono. Lo pueden encontrar como arco, como figura acá, o como callado aórtico, el cual vea que tiene una dirección no solamente horizontal, sino que cruza hacia atrás y hacia la izquierda. Se va a colocar, fíjense, hacia un lado, en este caso a esta altura, de la tráquea, y más abajo se va a ir colocando a un lado de la columna, ya con el nombre de aorta descendente. Esa aorta descendente recorre, vean, el tórax, la van a encontrar ahí como aorta torácica, y una vez que atraviesa el hiato que le deja el diafragma, va a pasar hacia el abdomen. Recuerden que el diafragma divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces ahí le va a dar el cambio de nombre a este gran vaso, ¿no? Vamos a encontrar la aorta abdominal. Vamos a empezar acá arriba. De este callado aórtico, vean que empiezan a salir ramas, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Y acá ocurre una primera particularidad. Hacia el lado derecho se desprende un tronco brachiocefálico, un tronco que, por su nombre, nos dice que va a llevar sangre hacia el brazo y hacia la cabeza. Brachiocefálico. En cambio, hacia la izquierda, ese tronco no va a existir, sino que ya van a surgir desde el arco los dos vasos que se van a encargar de la irrigación de esos segmentos.
que van a ser la arteria carótida común, izquierda en este caso, y la arteria subclavia izquierda. En el lado derecho, eso va a ocurrir más tardíamente. El tronco brachiocefálico luego se dividirá en la arteria carótida común derecha y en la subclavia derecha. Ahí tenemos una primera diferencia a notar, por eso quería mostrar esta parte desde dónde nace. ¿Fue claro con esto? ¿Les queda Profe, algo por una revisar? consulta. Vio que usted, bueno, ahí estaba nombrando la arteria carótida común izquierda y la derecha. Ujú. Después, bueno, el otro día estuvimos en palpatoria, también palpando la arteria carótida inferior, Interna. interna, perdón, y externa. ¿Eso se divide más arriba? ¿O cómo se...? Sí, correcto. Ah, Más o menos, ves que en la imagen acá se cortan sí, a sí, la altura del cartílago tiroides y ahí se divide en una interna, que es la que palpamos, sí. queda más hacia adentro, y una externa que en realidad va a estar más profunda, va a estar más hacia afuera, pero más profunda. Entonces, esa no va a ser tan palpable, digamos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, una cosa que se me viene a la cabeza, cuando vio que te toman el pulso, ¿no? O sea, desde la Ujú. carótida, ¿de qué lado, en este caso, es la misma presión tiene del lado derecho que el lado izquierdo? Sí, es Pregunto, muy probable. ¿eh? Sí, de hecho, cuando se bifurca, Sí. cuando esta arteria carótida común se bifurca, acá queda como una pequeña dilatación en la cual tiene varoreceptores, que son, o sea, son estructuras que sensan la presión que hay y Ah, van a igualar la fuerza, digamos. ah, Mm, Están ahí para justamente, a ver, si de un lado, por algún motivo, no sube agua al tanque, del otro lado tengo que hacer que suba. Entonces tienen que estar coordinando ahí eso va. permanentemente. Listo. Gracias, profe. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Esos varoreceptores que menciono no existen solamente ahí, sino en varios lugares, y son muy importantes para eh, corregir la presión, la tensión arterial que es tan, la conocemos normalmente porque alguien en la familia tiene tensión arterial y tiene que tomar una pastilla, y en realidad lo que hace esa pastilla es tapar un síntoma, pero no corrige esas presiones, que tal vez es, por ejemplo, comer diferente, hacer ejercicio, descansar mejor, etcétera. Bueno, y antes de ir a las extremidades directamente, vemos cómo el sistema venoso por lo general va en paralelo al sistema arterial. Sí, siempre vamos a encontrar alguna excepción. Y vemos, en este caso, bueno, una vena subclavia izquierda, una vena subclavia derecha. La subclavia izquierda desemboca directamente en la vena cava superior, en cambio, la subclavia derecha desemboca en la vena brachiocefálica derecha, al igual que lo hacen, en este caso no van a ser venas carótidas, sino son las venas yugulares internas, esta y esta, ¿no? La derecha desembocan en la vena brachiocefálica, la izquierda se va a anastomosar directamente a la subclavia para llegar a la vena brachiocefálica izquierda. Eh, Obviamente los vasos del lado izquierdo tienen, eh, perdón, en este caso la arteria del lado derecho van a tener más recorrido porque el trayecto es diferente, ¿no? Bien, y había que ver en el sistema venoso
que no solamente desembocan en las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, sino que va a haber una vena más, que es la que recoge la sangre de toda la pared torácica, que es las venas ácigos. ¿Cómo, profe? ¿Cómo son esas venas? ¿Cómo se llaman? Ácigos. Gracias. Bueno, y acá ven desde abajo llegando la vena cava inferior, que es la que va a atravesar el hiato que le deja el diafragma y va a llegar también al corazón. Hay un sistema que nosotros no desarrollamos, que es el sistema de vasos linfáticos. Es un sistema que va bastante en paralelo al sistema venoso, que se encarga de recolectar residuos de mayor volumen, podríamos decir, como proteínas que quedan fuera de las células, como residuos tóxicos, etc. Pero eso no lo vamos a ampliar. Obviamente es parte de la anatomía y quien más adelante precise profundizar, porque, por ejemplo, se va a dedicar a la rehabilitación linfática, tendrá que informarse mucho más. Nosotros estamos haciendo un pantallazo bien superficial sobre la anatomía. Si recuerdan, han visto que el corazón está dividido en cavidades, 4, 2 derechas, 2 izquierdas. Y el propósito de esa separación es que la circulación vaya teniendo fuerza para poder eyectarse hacia la periferia y que esa misma presión pueda hacer que luego retorne a través de las venas. Y eso lo logra gracias no solamente a las paredes musculares que funcionan como bombas, sino a la apertura y cierre de válvulas, tanto del lado derecho. Ven que del lado derecho hay 3 valvas, vemos acá 1, 2, 3, del lado izquierdo solamente 2. Esto es lo que les da el nombre. Esta sería la válvula tricúspide, porque tiene 3. Esta sería la bicúspide, aunque también se conocen como lo que separan, la válvula atrio-ventricular, porque separa el atrio o aurícula, derecha en este caso, y la válvula atrioventricular izquierda o mitral, ese es el otro nombre que recibe. Es mitral porque la mitra es el sombrero o el gorro se usa el papa, que termina en 2 puntas, que asemejan mucho a esto cuando está abierto. Le pusieron ese nombre. Bien, bueno, todo esto es tema que no ampliamos. Antes lo hacíamos, ahora no. Y si me voy a la extremidad ahora. Les voy anticipando todo esto que estamos dejando de lado acá, que ven en Fisio con Florencia, que en teoría les muestra la anatomía también, no solamente la función. Van a tener que profundizarlo cuando lleguen a las clínicas. Eso va a ser fundamental para poder comprender la materia. Estamos hablando de bastante más adelante, pero para que no se dejen estar. Bueno, en todo lo que hemos pasado, antes se veía. Y recién llegó a donde empezamos nosotros. Bien.
Bueno, dijimos, acá del lado derecho había un tronco brachiocefálico que se divide en la arteria carótida común y la arteria subclavia. Nos vamos a ir a la irrigación de la extremidad superior. Esa arteria subclavia, como pueden ver en el lado derecho de la pantalla, está pasando en el hiato interescalénico, entre el escaleno anterior y medio, junto con los troncos del plexo braquial. Luego, si recuerdan, la cara superior de la primera costilla tiene un canal de la arteria subclavia, que deja una marca, y luego pasa por detrás y por debajo de la clavícula, de ahí su nombre, y va a cambiar de nombre acá para convertirse en arteria axilar, acá pintada de azul. Pasó la clavícula, se convierte en arteria axilar, sale de la axila, ingresa al brazo, toma el nombre de arteria braquial, llega al codo, se divide en una rama más externa o arteria radial y una rama interna o arteria cubital hasta llegar a la mano. Pero antes también van dejando ramas colaterales que se van a encargar de irrigar otras regiones o completar en realidad en su recorrido. Bueno, lo primero que tenemos que ver acá es, vean acá, la arteria subclavia. De la arteria subclavia se desprenden dos ramas. Una, que es esta, que está hacia afuera de la carótida común, que va a ingresar por los forámenes transversarios de las vértebras cervicales, de la sexta a la primera. Esa es la arteria vertebral. ¿Por qué creen que tiene que ingresar a ese foramen para poder ascender? ¿Qué le va a otorgar? Para que la circulación sea continua, profe, no tenga que en algún movimiento del cuello pinzarse o cortar el flujo de la sangre. A ver, la continuidad se la va a dar la integridad de la pared arterial, ¿no? Probablemente pase por ese foramen en algún sentido para lograr lo que mencionás, es para protegerlo, ¿no? Si bien hay otros vasos que van a llegar a la cabeza, como las ramas de la arteria carótida común, se tiene que asegurar de que va a llegar sangre. Entonces, si algo pasa en el cuello, una parte, porque algo más superficial pasa sobre el cuello, algo profundo y protegido va a seguir asegurando hacia el cerebro. Entonces, podemos pensar que es un mecanismo inteligente de protección. Después, contrariamente, al estar en un lugar estrecho, cerrado, por ejemplo, en alguna torsión extrema, esa sumatoria de forámenes se puede ir estrechando y ocluir un poco el calibre de la vértebra. Pero bueno, son los riesgos que se asumen en pos de otro tipo de protección. O sea, el cuello, en la medida que giramos, se va estrechando el paso de la arteria, pero le deja un caudal importante todavía. O sea, tendría que ser muchísima la fuerza que se haga ahí. Esa arteria vertebral, junto con la carótida, en realidad se van a unir, van a formar un tronco basilar. Esto creo que les va a quedar de tarea. Las arterias carótidas también van a formar lo que se conoce como polígono cerebral, que va a estar conectado de una manera poligonal justamente, para asegurar de todos lados la irrigación hacia el cerebro. O sea, si se tapa una, me aseguro que por el otro puede ir. Si se tapan dos, queda una tercera para mandar, y así. Bien. Más lateralmente se desprende
el tronco de la arteria subclavia, el tronco tiro cervical. Que vean, asciende y va a empezar a dejar ramas. Una que se va hacia atrás y hacia afuera, la arteria supraescapular, que va a ir acompañando al nervio supraescapular, o sea que se está yendo. A diferencia del nervio, esta arteria suele pasar por fuera de la escotadura supraescapular, o sea, el ligamento transverso superior de la escápula, que cierra esa escotadura, encerraba el nervio supraescapular, pero esta arteria suele quedar por encima, ¿no? Esto no significa que eventualmente alguna pase por abajo, pero generalmente pasa por encima. Para llegar a la fosa supraescapular, pasar luego hacia afuera y volver a la infraescapular. Y del tronco tiro cervical se van a desprender 3 vasitos más hacia arriba. Uno acá, otro acá, que vamos a desarrollar en un ratito. Por ahora nos enfocamos nuevamente hacia la extremidad superior. Luego de dar estos 2 vasos, arteria vertebral y tronco tiro cervical, hacia afuera, pero hacia abajo, ahora vamos a encontrar a la arteria torácica superior, acá, más hacia afuera, torácica superior, parece que esto está mal, no estoy seguro, pero acá tal vez debería decir torácica media. Igualmente por ahora déjenlo como superior. Y más hacia afuera, sí, la arteria torácica lateral. Pero antes vamos a tener una arteria, una arteria acromiotorácica, es esta, que se va a dividir en 3 ramitas. Una que desciende, que es la rama pectoral, veo acá. 2 que ascienden, una algo más, que es la arteria acromial, esta, y otra algo más inferior, que es la rama deltoidea, ¿no? Arteria acromiotorácica con sus 3 ramas, acromial, deltoidea y pectoral. Tengo un segundito, voy a buscarme agua. Bien, vean acá cómo la arteria axilar, antes de llegar hacia la axila propiamente dicha, está pasando por dentro de la apófisis coracoides y posterior o profundo al músculo pectoral menor. O sea, está bien protegida antes de llegar a la axila. Y acá va a empezar a dejar otras ramas. Si recuerdan, al nervio axilar lo podemos también encontrar como nervio circunflejo, y ese nervio circunflejo está pasando, rodea al cuello quirúrgico del húmero, junto con esta arteria circunfleja humeral posterior, esta que estoy marcando acá, ¿no? Está rodeando, por eso el nombre de circunfleja posterior. Pero bueno, obviamente va a haber una anterior, que esa no viaja con el nervio, ¿no? Esta acá. También de esta arteria axilar se van a desprender 2
hacia abajo y hacia adentro, que son la arteria circunfleja escapular. Esta se está yendo hacia posterior, hacia la fosa infraespinosa, podríamos decir, y en realidad hacia el borde axilar de la escápula, y va a ser parte de los que rodeen a la escápula. Y otra más inferior, que es la arteria tóraco-dorsal, aunque pueden ver que acá se están desprendiendo de un único vaso, cortito en realidad, que es la arteria subescapular, ¿no? Esta arteria subescapular tiene esas dos ramitas que mencioné. Sigo yendo hacia la extremidad superior. Dijimos que la arteria axilar luego se convierte en arteria braquial cuando, vean, sobrepasa al borde inferior del pectoral mayor, del redondo mayor o del dorsal ancho. Está como a esa altura, ¿no? Justamente cuando se sale de la axila. Ahí pasa a llamarse arteria braquial. Pero antes también va a dejar otra rama, que es la que se va hacia atrás y recorre junto al nervio radial por el surco del nervio radial, ¿no? Esa es la arteria braquial profunda. Esa arteria braquial profunda se va hacia el lado externo del brazo, convirtiéndose en arteria colateral radial. La arteria braquial continúa hacia el codo, se va haciendo algo anterior, recuerden, siempre acompañada con el nervio mediano, y antes de llegar al codo también va dejando colaterales. La arteria braquial profunda se convirtió en arteria colateral radial, y del lado interno vamos a tener las arterias colaterales cubitales. Acá tendremos la cubital superior, más hacia abajo la inferior, esta. Y además vamos a tener, además de esas arterias colaterales, vamos a tener otras que las comunican, como esta colateral media que se ve ahí por transparencia, que está comunicando la colateral radial con la colateral cubital superior. Y además, antes de dividirse en la arteria radial y cubital propiamente dichas, deja una arteria recurrente radial. Vean que se llama así porque retorna y se une a la colateral radial. Y del lado cubital también va a haber una similar, algo más abajo, ya nace de la arteria cubital, retorna y se une a las otras colaterales, y lo que han hecho es formar una especie de red rodeando a todo el codo. Es un sistema arterial complejo en el codo para asegurar la irrigación de la extremidad en el caso de que algún vaso se vea dañado, ¿no? Bien, hacia afuera la arteria radial, hacia adentro la arteria cubital, y entre ellas vamos a ver a las arterias interóseas. Una arteria interósea común, proximalmente, y luego una perforará la membrana interósea y se va a ir hacia el compartimento posterior, la arteria interósea posterior, y la otra va a recorrer por delante de la membrana interósea, y esa se llamará arteria interósea anterior. Cuando llegan a la mano, la arteria radial por fuera, la cubital por dentro, vean que empiezan a volver a unirse a partir de ramos superficiales y profundos que tiene cada arteria. Ven acá del lado cubital tenemos, si lo piensan en términos del nervio cubital, ocurría algo parecido. Tenía un ramo motor profundo que se iba hacia el lado de la eminencia tenar. Acá está ocurriendo con el arco palmar profundo, que vean, se une del lado interno, la arteria cubital, del lado externo,
la arteria radial, y un arco palmar superficial. Vean que del lado cubital podemos decir que se van hacia los últimos dedos y se une con el aporte que le va a entregar el lado radial. A ver si tengo una imagen cortada ahí. Ya vamos a llegar. Bueno, ahí hicimos un recorrido general. Ahora dijimos que vamos a revisar algunas de las colaterales que se van desprendiendo en este recorrido. Y una de esas era el tronco tirocervical, que dijimos que daba 4 ramitas. Una la mencionamos, la arteria supraescapular. Otro es la arteria cervical transversa, que esta va a dar 2 ramas, que son la arteria dorsal de la escápula, que va a acompañar al nervio homónimo, y otra más superior, que es la arteria cervical superficial. Más hacia medial, este tronco tirocervical va a desprender la arteria cervical ascendente, que vean, está recorriendo por sobre el escaleno anterior, y más medialmente, que se va a encargar de irrigar la región tiroidea, la arteria tiroidea inferior. Entonces, repito, las 4 ramas del tronco tirocervical son la arteria supraescapular, la arteria cervical transversa, con sus 2 ramas, la arteria cervical ascendente y la arteria tiroidea inferior. Me voy hacia atrás ahora. Ver acá, tronco tirocervical, que veíamos recién de frente, acá lo vemos hacia atrás. La arteria supraescapular, dijimos lleva a la fosa supraescapular, pasa junto con el nervio a la fosa infraespinosa. La arteria cervical transversa con los 2 ramos, la arteria dorsal de la escápula, que recorre junto con el nervio dorsal escapular, el que inervaba el elevador de la escápula, romboides, recorre el borde medial de la escápula. Vemos a la arteria subescapular con sus 2 ramitas, la circunfleja escapular, fíjense que se une a las que venían por arriba, formando todo este arco que rodea la escápula. La arteria tóraco-dorsal, que va también acompañando de cerca al nervio tóraco-dorsal, el que inervaba el dorsal ancho. Vemos a la arteria braquial recorriendo la cara interna del brazo, a la arteria braquial profunda, la cara posterior, la arteria circunfleja posterior que pasaba con el nervio circunflejo. Esto, lo que mencionamos recién de las arterias interóseas, una que se va hacia atrás, otra que recorre adelante. Y acá pueden apreciar que hay varias que van perforando a lo largo del recorrido y que comunican la arteria interósea anterior con la posterior. Esos pequeños ojales que se ven ahí. Bueno, y lo que hablábamos recién de los arcos, ¿no? Cómo se comunican la arteria radial con las divisiones de la arteria cubital hasta llegar a los dedos, donde van a formar arterias digitales. O sea, van hacia los dedos tanto del lado interno, o del lado, externo radial, interno cubital. Y del lado dorsal no ocurre algo diferente. La única diferencia va a ser que no hay un arco superficial muy profundo, sino hay una red dorsal directamente. Pero que es bastante similar a lo que ocurre anteriormente.
Bien, hasta ahí arterias. Lo que pretendemos que sepan de esto es el recorrido que tiene cada una, cuáles son las relaciones para llegar hasta ahí, las principales relaciones, obviamente, no todas. Y de quién se van a ir acompañados, cuáles son las venas que van acompañando a estas arterias, que generalmente son dos por cada arteria, dos venas por cada arteria, dos venas arterias se mencionan por cada arteria. Aunque vamos a encontrar algunas excepciones. Vamos al recorrido a la inversa. Desde la mano hacia la axila. Bueno, si había arterias digitales, como ven acá, va a haber venas digitales. Venas metacarpianas palmares, arco venoso palmar profundo en este caso, el superficial del otro lado, acompañando a las arterias radiales, a la arteria radial, perdón, dos venas radiales, a la arteria cubital, dos venas cubitales, a la arteria interósea anterior, dos venas interóseas anteriores, a la arteria braquial, dos venas braquiales, que se van a unir en una única vena axilar, que se va a continuar como una única vena subclavia. Ahí empieza esa pequeña diferenciación. Hasta acá habíamos traído a través de dos venas, acá ya solamente una. Pero no solamente hay un sistema venoso profundo, sino también hay uno superficial. Vamos a encontrar del lado externo, vamos a encontrar una vena que va a recorrer todo el lado externo de la extremidad, que es la vena cefálica. Vena cefálica que va a perforar en el surco que dejan el deltoides y el pectoral mayor, va a perforar tejidos, fascias que van a recubrir esas estructuras, la perfora para desembocar luego directamente en la arteria subclavia. Del lado interno vamos a encontrar a la vena basílica, que en realidad antes de convertirse en vena basílica en el brazo, van a confluir ahí la arteria mediana antebraquial, es la que recorre la parte media del antebrazo, la mediana basílica, que van a llegar a confluir en esta arteria. Esta arteria basílica, vean que en la cara interna del brazo es que se hace profunda luego para desembocar esta en la arteria axilar. Cefálica por fuera, basílica por dentro. Vasos tiene una particularidad, que tiene mucha variabilidad, digamos, lo que nosotros acá mencionamos como la presentación más típica, también dentro de eso típico puede haber mucha variabilidad. O sea que no es exactamente pasa por acá o por acá. Sí hay relaciones que se repiten frecuentemente, pero hay otras que no tanto. ¿Por qué va a ser importante esto? Por ejemplo, hay profesionales que se dedican a hacer punción, o sea, con alguna aguja hacen presión sobre algunos puntos, sobre tendones, músculos, ligamentos. Y a veces lo hacen en el hombro porque hay muchos tendones. Y si no conocen el recorrido de los vasos, o donde podrían pasar algunos vasos, podrían pinchar, por ejemplo, una vena o una arteria, y obviamente con el sangrado posterior. Porque como me doy cuenta, si pincho una arteria, el sangrado va a ser mucho más explosivo, porque el corazón va a estar impulsando. Un sangrado venoso no va a tener tanta potencia, sino que va a caer. Bien.
Eso es lo que pretendemos que sepan de venas. Nombres, por dónde van, dónde confluyen, cómo se van dividiendo en el caso de las arterias. Decime, Víctor. Sí, profe, una consulta. Usted dijo que la vena cefálica perfora en el deltoides y después El surco también, delta pectoral. sí, y también dijo que la basílica Sí. pasaba, pero ¿qué diferencia sería en este caso el surco delto pectoral con el hiato de la basílica que aparece ahí en el libro que estoy viendo? Y la ubicación y el paso de cada vaso. O sea, una cosa es que perfore y otra cosa es que haya una estructura ya previa, ¿cómo sería? Mm, A ver, no termino de comprender la O sea, pregunta. ¿Puedes reformularla? a ver, la basílica pasa por algo llamado hiato de la basílica, pero la cefálica Sí. perfora a través del surco deltopectoral. Tomá ese término, atraviesa o perfora, en este caso como sinónimos. Ok, Em, gracias, profe. el- Acá, al haber mucho más tejidos, tal vez hay muchas más fascias y por eso te queda la idea de que tiene que perforar algo. En realidad, en el desarrollo embrionario, las estructuras se van formando y no es que en realidad había algo y después apareció otro y lo perforó, sino que se van desarrollando más o menos en simultáneo. No sé si me explico ahí, Víctor. Ah, sí, o sea, como que también podría ser que el nombre es más hacia el estudio de la anatomía en sí, entonces sería, le pusieron el Claro, nombre para diferenciar por ahí nada más. claro, así es. Gracias, profe. Y tal vez el hiato tiene que ver con, eh, no es una estructura que tiene un agujero, sino que son estructuras que están rodeando a otras. Como por ejemplo el hiato interescalénico. No es que algo esté perforado, sino que entre los dos dejan un espacio. Ah, bien, 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 gracias. A vos por la pregunta. Bien, van a ver que si esta idea más o menos se comprendió, cuando veamos ahora extremidad inferior, va a ser bastante parecida. Y de hecho, como son vasos más grandes, la extremidad inferior suele ser más sencillo. Bien. Dijimos que la aorta descendente tenía una porción torácica y una porción abdominal. Esa porción abdominal, al llegar más o menos al nivel de L4, ven acá, L5, L4, se bifurca en una arteria ilíaca común derecha y una izquierda. Luego, esa arteria ilíaca común vean acá el lado derecho de la pantalla, más o menos a la altura de la articulación sacroiliaca, se bifurca en una arteria ilíaca interna y otra externa, la que se va a encargar de la irrigación, principalmente de la irrigación de la extremidad inferior, es la arteria ilíaca externa. Que vean, está recorriendo la cara interna del hueso coxal, pasa por debajo, se aprofunda el ligamento inguinal, acaba acompañada por el nervio femoral, que luego, al pasar el ligamento, se convierte esta arteria ilíaca externa en arteria femoral. De ahí es que va acompañada con el nervio femoral. La arteria femoral, primero voy a hablar de las principales, después vamos a las colaterales. Esta arteria femoral viaja
por el conducto del aductor acá, que es este espacio entre el aductor y el vasto medial del cuádriceps, aunque luego pasa por el hiato, ese espacio que le deja la porción tendinosa del aductor mayor, el fémur, la porción carnosa del aductor por encima, y se va a colocar hacia atrás de la rodilla, convirtiéndose en arteria poplitea. Esto lo vemos hoy por transparencia, está allá atrás. Esa arteria poplitea, cuando abandona el rombo o hueco popliteo, se va dividiendo en una arteria tibial anterior, que se va hacia atraviesa la membrana interósea por la parte más alta, para colocarse en el compartimento anterior de la pierna, y una arteria tibial posterior, que va a dar una rama, una arteria peronea, que se va hacia afuera, ahí en la parte posterior de la pierna, y la arteria tibial posterior continúa hacia adentro. Cuando llegan al tobillo, la arteria tibial anterior se continúa como arteria dorsal del pie o arteria pedia, y la arteria plantar medial, al igual que lo hacía el nervio tibial, cuando llega a la planta del pie se bifurca. El nervio lo hacía en nervio plantar medial y lateral, la arteria lo hará en arterias plantar medial y lateral, acá y acá. Y ocurre algo similar a lo que veíamos en la mano, ¿no? Se forman arcos plantares, superficial y profundo, y una red dorsal, digamos, menos compleja. Bien. No nos vamos a ocupar de la arteria ilíaca interna, pero sepan de que acá va a asegurar la irrigación de la musculatura pelvitrocantérica, la musculatura glútea, a través de las arterias glúteas superior, que acompañarán el nervio glúteo superior, arteria glútea inferior, y todas las ramas que vaya dando hacia adentro, ¿no? Además de asegurar la irrigación de las estructuras intrapélvicas. La arteria ilíaca externa, dijimos que luego de atravesar el ligamento inguinal, o sea, profundo el ligamento inguinal, iba a empezar a dejar ramas, algunas hacia la articulación coxofemoral o rodeándola. Vemos acá que una de las principales es la arteria femoral profunda, que si la comparo con lo que ocurría en la extremidad superior, era la arteria braquial profunda que se iba hacia atrás. Bueno, acá hace lo propio. De allí también se desprenden las arterias circunflejas. Ven, acá tengo una que está más hacia afuera, la arteria circunfleja lateral, hacia adentro, una medial. Ahora seguramente en otra imagen lo verán más de cerca. La arteria femoral profunda, vean que da varias ramas perforantes que van a tomar ese nombre porque perforan al aductor mayor para hacerse más posterior, digamos, aseguran la irrigación de la musculatura profunda, por ejemplo. La arteria femoral dijimos que bajaba por el conducto del aductor, luego pasa por el hiato del aductor. De la arteria poplitea se desprenden varios vasos que van a rodear a la articulación de la rodilla, por arriba, arterias laterales y mediales, superior e inferior. Fíjense que se asegura por todos lados la irrigación, algo parecido a lo que ocurría con el codo, pero sin la complejidad del retorno y el regreso de varios vasos, como si pasó en la extremidad superior. Bien, veíamos recién a la arteria femoral profunda, que tenía una rama que va hacia afuera para rodear la
la articulación coxofemoral, la arteria circunfleja femoral lateral, digo bien, hacia adentro, la arteria circunfleja medial, que asegura del lado, esto lo asegura por delante y por fuera, esto lo asegura por debajo y por dentro, toda la irrigación de la, parte de la irrigación en realidad, de la irrigación de la articulación coxofemoral. ¿Por qué digo parte? Porque también vimos en artrología que a través del ligamento de la cabeza del fémur viajaba una rama de la arteria obturatriz, es la arteria de la cabeza del fémur, que en cierta manera también está implicada en la nutrición de la parte más articular de la cabeza femoral. Aunque obviamente no solamente va a depender de esto, sino de esta red que se va formando ahí. Recién hablamos de las 3 arterias perforantes que tomaban ese nombre porque atraviesan el aductor mayor por los pequeños ojales que va dejando, y eso vean que se comunican entre ellas, pero no solamente entre ellas, sino que luego van a desembocar en la arteria femoral. Esto también asegura la irrigación del muslo, tanto por delante, por dentro, por detrás. Ya hemos hablado de las arterias laterales, mediales, superiores e inferiores. Arteria tibial posterior, arteria peronea, arteria tibial anterior. Y acá también ocurre que los vasos van de a pares con algunas excepciones. Vean, las arterias que acompañan, las venas que acompañan las arterias en la planta del pie toman prácticamente los mismos nombres. El sistema venoso profundo, vean que tenemos arterias tibiales posteriores, venas tibiales posteriores, venas peroneas, una única vena, a esta altura una única vena tibial posterior, pero por delante fueron 2 venas tibiales anteriores. Esta vena es importante, la vena safena menor, ven acá, que es la que recorre la parte intermedia entre tibial posterior, tibiales posteriores y peroneas. Pero si hay una safena menor es porque hay una safena mayor o magna, que en realidad esa va a corresponder, esta vena safena magna, al sistema superficial, la vena superficial. Esta vena es la más larga que tenemos en el cuerpo y de hecho es la que a veces se saca algo para hacer alguna cirugía cardiovascular, por ejemplo. Bueno, acompañando a la arteria femoral va a haber, perdón, a la arteria poplitea va a haber una única vena poplitea, como ven acá, como ven acá. Por lo tanto, acompañando a la arteria femoral habrá una única vena femoral. Lo mismo con la vena femoral profunda. Las venas circunflejas sí van de a pares. La vena safena magna es única. Eso tengo que saberlo. Y vean cómo recorre. Desde el tobillo, toda la parte interna de la pierna, de la rodilla y del muslo. Y en la ingle, la región inguinal, es donde se va a unir a la vena femoral a través del hiato safeno. De estas venas, de esta vena principalmente, no pueden olvidarse de mencionarla. Bien, con eso lo que precisamos saber de el sistema circulatorio de extremidades. Les voy a dejar de tarea a ustedes ver un poquito más
sobre lo que ocurre en el cuello. ¿Ven? Yo les conté hasta acá. Bueno, ¿qué pasa con estos vasitos? ¿A qué parte van? Esto hacia dónde se dirige, para que ya vayan pensando en lo que veremos más adelante, para completar la irrigación de la cabeza y el cuello, pero también para la topografía. Bueno, vean que no se ha profundizado demasiado, solamente recorridos, algunas relaciones, qué venas acompañan a qué arterias, dónde se dividen, dónde se vuelven a juntar. Esas son las cosas que pretendemos que puedan reconocer. Si les sirve dibujar, dibujarán. Si les sirve hacer cuadros, harán cuadros. Si les sirve hacer redes, harán redes. Ustedes van a elegir cómo recordar a estos vasos. ¿Bien? En principio, aprendan los nombres, luego los recorridos, cuando cambien de nombre, luego las relaciones y después los detalles, digamos, ¿no? Vayan de menos a más. Bien, ¿alguna pregunta? No,